mundo se había vuelto un lugar peligroso para los seguidores de Jesús. Adentro, el ambiente estaba cargado de miedo, confusión y esperanza. Habían escuchado lo imposible: Jesús había resucitado. María Magdalena lo había visto, Pedro también. Algunos decían que él se había aparecido entre ellos sin abrir la puerta, como si el mismo tiempo y espacio se doblegaran ante su presencia. Pero no todos estaban allí ese día. No todos vieron. Tomás no estaba. ¿Dónde se encontraba? ¿Por qué no estuvo con ellos cuando el Maestro se manifestó resucitado? Algunos creen que se había alejado por dolor, por miedo. Otros dicen que simplemente no soportaba estar en el mismo lugar donde tantas promesas parecían haber muerto. Pero cuando volvió y escuchó lo que decían los demás, su respuesta fue clara, fría, dolorosa. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. La frase cortó el aire como una espada. Algunos lo miraron con compasión, otros con incomprensión. ¿Cómo podía dudar? Después de todo lo que había visto, de todo lo que había oído, había estado allí cuando Jesús resucitó a Lázaro. Había caminado junto al Mesías durante años. Había oído su voz, sentido su poder, presenciado lo imposible una y otra vez. Y sin embargo, frente al milagro más grande, dudó. Pero, ¿realmente fue solo duda? ¿O había algo más profundo en el corazón de Tomás? La mayoría de personas recuerdan a Tomás solo por eso, por su incredulidad. Lo llaman el incrédulo, como si ese único momento definiera su historia. Como si Dios mismo se sintiera decepcionado por sus palabras. Pero hay que mirar más de cerca. Porque la historia de Tomás no es solo una historia de duda. Es una historia de dolor, de humanidad, de fe herida. Y sobre todo, es una historia de redención. Tomás no dudaba por rebeldía. Dudaba porque estaba roto. Porque había visto morir al hombre en quien había depositado toda su esperanza. El mismo que hablaba del reino, el que tocaba a los leprosos, el que perdonaba a los pecadores y levantaba a los muertos. Aquel que prometió vida eterna, había muerto como un criminal. Crucificado. Humillado. Abandonado. ¿Cómo se cree otra vez cuando el corazón se ha partido? La duda de Tomás no era burla. Era desesperación. Era el grito de un hombre que amaba tanto, que no podía soportar una nueva desilusión. Prefería no creer a volver a ilusionarse y ser destruido de nuevo. Era su forma de protegerse. Su forma de no romperse por completo. ¿Y no somos muchos como Tomás? ¿No hay momentos en los que también nosotros dudamos de que Dios esté vivo? Cuando las oraciones no tienen respuesta, cuando la enfermedad avanza, cuando las pérdidas golpean sin piedad, cuando el silencio del cielo se vuelve insoportable. Hay quienes creen que la fe significa nunca dudar. Pero no es así. La fe real, la que transforma, muchas veces nace justo en medio de la duda más cruda. La fe no es negar la realidad. Es mirar la oscuridad de frente y seguir esperando luz. Pasaron 8 días. 8 largos días desde que Tomás declaró su escepticismo. 8 días conviviendo con los que decían haber visto a Jesús, mientras él seguía sin pruebas. Tal vez en el fondo esperaba que fuera cierto. Tal vez cada noche rogaba por un encuentro. Pero no lo admitía. Seguía firme en su postura. Si no tocaba, no creería. Y entonces sucedió. Otra vez estaban todos reunidos. Esta vez, Tomás sí estaba. La puerta, cerrada. El ambiente, tenso. Y de pronto, sin previo aviso, sin que nadie tocara, Jesús apareció en medio de ellos. La luz era suave, pero su presencia llenaba todo. No gritó. No reprendió. No acusó. No humilló a Tomás por su incredulidad. Solo dijo: «Pasa vosotros». Y luego, volvió su mirada hacia él. Directo. Personal. Sin juicio. Solo amor. «Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Era como si Jesús hubiera estado allí, escuchando las palabras que Tomás había pronunciado en secreto. Como si conociera cada rincón de su alma. No le ofreció un sermón. Le ofreció sus heridas. La evidencia viviente de que el dolor fue real, pero también la victoria. Tomás no necesitó tocar. Cayó de rodillas, el corazón desbordado, la voz quebrada, y dijo las palabras más profundas que podía decir un hombre que dudó y fue alcanzado por la gracia. «Señor mío y Dios mío». No hubo reproche. Solo redención. Tomás no tocó las heridas. No lo necesitó. En ese instante, en esa mirada, en esa invitación personal del Maestro resucitado, todo cambió. Su corazón,
Antes envuelto en un muro de desconfianza, se quebró ante la gracia. Lo que parecía una historia de fracaso, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más poderosos de fe en toda la Escritura. Porque Tomás no solo creyó, confesó. Y no cualquier confesión. No lo llamó solo Señor. Lo llamó Dios. Hasta ese momento, ningún otro discípulo había hecho una declaración tan directa sobre la divinidad de Jesús. Señor mío y Dios mío, fue más que una frase. Fue la rendición completa de un alma que había dudado, pero que fue abrazada en su debilidad. Jesús respondió con palabras que iban más allá del cuarto cerrado. Palabras que cruzan siglos, culturas, generaciones. Palabras que hoy te hablan a ti, a quienes ven este video, y a los que caminan entre la fe y la incertidumbre. Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Esas palabras son para nosotros. Para ti, que alguna vez te preguntaste si Dios realmente te escucha. Para ti, que tal vez esperas señales visibles para creer. Para ti, que a veces sientes que la duda ha ahogado tu fe. Jesús no se aleja del que duda. Él se acerca. Él entra por las puertas cerradas del alma, no para juzgarte, sino para mostrarte que sigue vivo. A veces creemos que Dios solo se manifiesta cuando estamos firmes, cuando oramos con convicción, cuando nuestra fe es perfecta. Pero la historia de Tomás nos revela lo contrario. Jesús se presentó cuando Tomás estaba en crisis, cuando su incredulidad era evidente, cuando su fe estaba rota. Y eso es una noticia poderosa, porque significa que no tienes que esconder tus luchas. No tienes que fingir una fe que no sientes. Puedes ser honesto. Y aún así, ser alcanzado por la gracia. Y aquí, querido oyente, es donde te invito a hacer algo más que mirar desde fuera. Si este mensaje te habla, si alguna vez has sentido que la fe se escapa entre los dedos, considera acompañarnos en este viaje. Este canal, Red de Almas, no es solo un espacio para oír historias, es un refugio para corazones que buscan volver a creer. Suscribirte no es un acto vacío. Es una decisión de alimentar tu alma con verdades que transforman. Porque aunque no hayas visto, aún puedes creer. Volviendo a Tomás, es curioso notar cómo, a pesar de su gran declaración, su apodo se volvió su sentencia. Por siglos lo han llamado el incrédulo. Pero esa etiqueta es injusta. Porque si tomamos la historia completa, vemos a un hombre valiente. Antes de este episodio, cuando Jesús decidió regresar a Judea a pesar del peligro, fue Tomás quien dijo a los demás: vayamos también nosotros, para que muramos con él. No era un cobarde. No era indiferente. Era leal. Era apasionado. Solo que su fe fue herida por la cruz. Y eso también nos pasa a nosotros. La vida a veces golpea tan fuerte, que incluso los más firmes tropiezan. Un diagnóstico inesperado. Una traición. La pérdida de un ser querido. El abandono. El silencio de Dios. Todo eso puede dejarnos como Tomás, presentes físicamente, pero distantes en el alma. Aparentemente cerca, pero emocionalmente desconectados. Pero si Jesús no se rindió con él, tampoco se rinde contigo. Muchos hoy cargan dudas, pero las esconden por miedo a ser juzgados. ¿Qué pasaría si los líderes religiosos supieran que tu fe tambalea? ¿Qué pensarían los demás si supieran que ya no oras como antes, que hay noches en las que ya no crees que Dios hable? La historia de Tomás es una prueba de que Dios no cancela a los que dudan. Los busca. Los llama por su nombre. Les ofrece pruebas, no para ganar una discusión, sino para ganar su corazón. Y hay algo más que no podemos ignorar: Jesús no se apareció de inmediato cuando Tomás dudó. Esperó 8 días. 8 días en los que Tomás tuvo que convivir con sus pensamientos, con su orgullo, con el testimonio de los demás. A veces Dios también espera. No porque disfrute del dolor, sino porque el silencio prepara el terreno para una revelación más profunda. El retraso no siempre es castigo. A veces es gracia encubierta. Si estás pasando por un momento donde no sientes a Dios, donde todo parece apagado, no desesperes. El mismo Jesús que entró en ese cuarto cerrado, también puede atravesar las puertas de tu corazón. Y cuando lo haga, todo cambiará. Tal vez no veas señales físicas. Tal vez no escuches una voz audible. Pero si tu alma está abierta, Él sabrá cómo tocarte. Y cuando eso ocurra, lo sabrás. No por un milagro espectacular, sino por algo más íntimo, más profundo. Por esa certeza que no se puede explicar, solo vivir. Esa certeza que te hará decir, como Tomás, con lágrimas en los ojos y el alma expuesta: Señor mío y Dios mío. En la próxima parte de este video, exploraremos lo que ocurrió después. Porque Tomás no desapareció de la historia. Su vida no terminó en un cuarto cerrado.
Fue transformado, convertido en testigo. Y según la tradición, fue uno de los que llevó el Evangelio más lejos, más allá de los límites de su tierra. Desde la duda, hasta la misión. Y si Dios hizo eso con él, ¿qué no podrá hacer contigo? La última vez que vemos a Tomás en los Evangelios, está allí, junto a los demás. Un discípulo transformado. La escena del cuarto cerrado quedó atrás. La duda fue sanada. Y con ella, nació una fe más profunda, más madura. No una fe infantil que depende de señales visibles, sino una fe forjada en el dolor, alimentada por la gracia y dispuesta a ir hasta el final. Y es que eso fue lo que hizo Tomás. No volvió a esconderse. No se quedó detenido en aquel "si no veo, no creeré". Se levantó. Y caminó. Y predicó. Según la tradición cristiana más antigua, Tomás fue uno de los apóstoles que llevó el mensaje de Jesús más lejos. Se cree que llegó a la India, proclamando el Evangelio en tierras donde nunca se había oído hablar del Mesías crucificado. Allá, en medio de culturas distintas, idiomas extraños y desafíos impensables, Tomás predicó con una pasión inquebrantable. Fundó comunidades. Bautizó nuevos creyentes. Y finalmente, murió como mártir, atravesado por una lanza, la misma arma que había herido el costado de su Señor. ¡Qué paradoja tan profunda! El hombre que dudó de las heridas, terminó muriendo con una herida similar, por amor al mismo Jesús. Esto nos enseña algo que va más allá de la historia de un apóstol. Nos muestra que el error no define el final. Que el fracaso no tiene la última palabra. Que un corazón quebrado no es un obstáculo para Dios, sino un terreno fértil para algo nuevo. Tomás es el recordatorio vivo de que la duda no es el enemigo de la fe, es el camino hacia una fe más auténtica, si tenemos el valor de enfrentarla. Y tú, que estás viendo esto, ¿cuántas veces te has juzgado por no sentir lo que otros sienten? ¿Cuántas veces te has comparado con creyentes que parecen inquebrantables, mientras tú apenas puedes levantar una oración sin sentirte vacío? Tal vez, como Tomás, no quieres fingir. No buscas palabras bonitas, ni frases de consuelo. Buscas algo real. Algo que transforme. Y eso, precisamente, es lo que Jesús ofrece. En Red de Almas, no te hablamos desde una fe perfecta. Hablamos desde cicatrices, desde caminos reales, desde luchas auténticas. Este canal no es un templo de los fuertes, sino un hogar para los que buscan, dudan y aún así, no se rinden. Si algo de esta historia tocó tu interior, suscríbete. No por rutina, sino porque quieres más. Porque sabes que no estás solo. Porque crees, o quieres volver a creer. Tomás nos enseña que Dios no se ofende por nuestras preguntas. Al contrario, Él las honra con respuestas que no siempre se ven, pero que se sienten con el alma. Y también nos enseña que una vida marcada por la duda puede terminar siendo una vida de impacto eterno. Imagina el trayecto. Un hombre común, un discípulo que se quebró, que exigió pruebas, que estuvo a punto de quedar estancado en su incredulidad, terminó sembrando la fe en otros que nunca lo vieron, pero que creyeron. Y ese legado sigue vivo hoy. En cada persona que duda, pero aún escucha. En cada alma rota, que aún anhela. Tal vez hoy no tienes una aparición sobrenatural. Tal vez Jesús no se presenta en tu cuarto con heridas visibles. Pero cada palabra de este mensaje, cada historia de las Escrituras, cada susurro en medio de tu noche, puede ser esa visita personal que tu corazón estaba esperando. Y si lo fue, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que lo necesite. A veces, el milagro de otro empieza con una palabra tuya. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que hablen directo al alma, activa la campanita. No por números, sino porque cada contenido que preparamos aquí en Red de Almas busca una sola cosa, que recuerdes que no estás solo. Que aún sin ver, puedes creer. Tomás creyó. Y no solo eso, vivió y murió por esa fe. Que tú y yo hagamos lo mismo. Aunque alguna vez hayamos dudado.